enseguida. Ya habíamos dicho que la altura media ponderada de los elementos móviles nos daba 1,6. Y de hecho, para que no me ocupe mucho espacio, voy a tratar de mezclarme un poco con él. Y lo voy a hacer un poco hacia la izquierda. Voy a poner acá en esta parte igual a 1,6. Perdón. Luego vendría a ser lo siguiente, que es la altura media ponderada de los elementos. La altura media ponderada de los elementos estáticos. Perdón, aquí me equivoqué. Elementos estáticos. Que va a ser igual a la sumatoria de la cantidad por la altura sobre la sumatoria de la cantidad. O sumatoria de cantidades. En este caso va a ser n por h. Tenemos la máquina A, son 7 máquinas tenemos, y una altura de 1,6 en este punto de acá estoy, lo voy a rayar con verde. Y lo que está, bueno, creo que debí solamente rayar lo que estaba mostrándoles, es esto de acá y esto de acá. Ya, entonces con plomo lo voy a colocar. Son 7 máquinas por 1,6 de alto que tienen. Más, luego viene las maquinarias B, son 5 y 1,7. Más, la maquinaria C, son 4 máquinas que miden 1,5 de alto. Todo ello dividido entre las cantidades que serían, bueno, la sumatoria de las cantidades, 7 más 5 más 4. ¿Cuánto nos da esto, chicos? 3,89. 3,89, ¿ya? Perdón, lo voy a hacer un poco más pequeño. Los demás chicos corroboran ese dato, 3,89. Perdón, es 1,61. Ah, ya, ahora sí. Cuadro un poquito más. Y lo voy a hacer 1.61. ¿Por qué estaba desconfiando un poco del resultado, del primer resultado que dio la compañera? Normalmente el ingeniero, si nos da este tipo de ejercicios donde tengamos que calcular la altura media ponderada de los elementos móviles y de los elementos estáticos, normalmente estos datos suelen ser muy similares. Ya, cuando son muy grandes, pues es muy pequeño el espacio también que vamos a tener. Y a ver, ahorita les voy a acabar de mostrar. Tenemos que aplicar la fórmula de K en este punto, que la altura media ponderada de los elementos móviles nos da 1,6 dividido entre 2 veces 1,61. ¿Cuánto nos da esto? Chicos, 0,5. 0,5. Ya, está bien, gracias. Ya, ahora esto me voy con lo que está hablándoles de mi desconfianza. Normalmente el ingeniero, a lo que yo he visto los modelos de exámenes, cuando el ingeniero va a dar este dato o hace calcular este dato, suele rondar entre 0,4, 0,3 hasta 1 máximo, máximo. No, no he visto al momento yo modelos que tengan 1 punto tanto y ni demás, pero no estoy diciendo que no pueda salir, pero lo que les estoy diciendo solamente en este momento que lo más común es que sean datos entre 0,3 y 1 o 0,9, perdón, ya para que lo tomen en cuenta. Ya, y estos datos normalmente suelen dar, repito, estos datos suelen ser similares. Ya, ahora sí,
Ya calculamos el coeficiente K, ahora podemos calcular lo que es la superficie de evolución. Superficie de evolución para el valor constante que va a ser 0,5 multiplicado por superficie estática, que es 4,14 más 16,56. ¿Cuánto nos da esto? $10,35. 10,35 metro cuadrado por cada máquina, gracias. Luego viene de la máquina B, vuelve a ser 0,5 multiplicado por 3,52 más 10,56. ¿Cuánto nos da esto? $7,04. 7,04 metro cuadrado por cada máquina. Luego viene de la máquina C, que en este caso es 15,21 más 30,42. ¿Esto cuánto nos da? 22,82. Ya, gracias. 22,82 metros cuadrados por cada máquina. Y por último viene lo de carro, que en este caso sería 0,5. Y aquí viene a ser 3 más 12. ¿Cuánto nos da esto? 7,5. Ya, gracias. 7,5 metros cuadrados por cada máquina. Ahora voy a acabar de colocarlo. Falta el 22,82. Tiki 22,82. Ya. Seguido de esto, nosotros debemos hallar la superficie total. O sea que prácticamente, a ver dónde coloco esa fórmula. Bueno, las tenemos acá arriba. Vamos a regirnos en esto. Vamos a ocupar la fórmula de acá, la primera que estoy pintando de celeste. Superficie estática más superficie gravitacional más superficie de evolución. La suma de esos tres, ¿cuánto nos da? De la maquinaria A. Ahorita estoy en la maquinaria A. 4,14 más 16,56 más 10,35, ¿cuánto da? 31,05. Ya, gracias. Luego viene 3,52 más 10,56 más 7,04. 21,2. 21,2. Ya, gracias. Luego viene 15,21 más 30,42 más 22,82. 68,45. Ya, gracias. Y la última, 3 más 12 más 7,5. Aquí sería 10,5. 22,5. Ya, gracias. Luego sigue la superficie. Bueno, voy a pintarlo de verde, la fórmula que vamos a ocupar, que dice que es para n máquinas, la ST prima o superficie total prima. Ya, y tenemos que calcular para cada una de ellas, que va a ser, en este caso, dijimos que era la superficie total, esta de acá, multiplicada por n, que es esta de acá. O sea, sería en este caso 31,05 multiplicado por 7. No tenemos que olvidarnos las unidades que tienen cada una de estos valores. A ver, bueno,
Ya se las había explicado, cada una de estas de acá son metro cuadrado por cada máquina. Esta de acá igual sigue manteniendo lo que son los metros cuadrados por cada máquina y al multiplicarlo por n va a quedarnos en metro cuadrado, esta ST prima. ¿Cuánto nos da 3105 por 7? 217,35. 217,35. Ya, gracias. De la siguiente sería 21,2 por 5. 106. 106, ya, gracias. 68,45 por 4. 273,8. Ya, gracias. Y el último, que sería 22,5 por 6. 135. 135 clavados. Sí. Ya, gracias. Entonces ya tenemos para cada máquina, por así decirlo, sería la máquina A, B, C y el carrito o el carro transportador o montacargas. Y ahora debemos calcular lo que viene a ser la superficie total, como les estaba diciendo, o superficie mínima requerida prima, que es nada más la sumatoria. No, lo voy a colocar acá. Superficie total prima, que esto nada más y nada menos que es la sumatoria de la superficie total prima, y esto va a ser igual a 217,35 más 106 más 273,8 más 135. ¿Cuánto nos da eso? 732,15. 732,15. Todos los demás chicos corroboran con ese dato. Sí. Ya, gracias. Entonces, si todos corroboran con ello, ese sería el ejercicio. Prácticamente tienen que hacer la sumatoria y esta sería la superficie mínima que se requiere para la instalación de lo que son las maquinarias. Voy a volverles a hacer el dibujito, suponiendo que este es nuestro lote, por así decirlo, o el espacio de nuestra planta. Entonces, toda esta parte de acá seguramente va a ser para la instalación de cada una de las maquinarias y eso va a ser los 732,15. Recordemos que las plantas normalmente no suelen ser de solo maquinarias, sino que también tienen que tener un espacio determinado para lo que son oficinas, como les decía, lo que son los parqueos, qué sé yo, y otras instalaciones o decoraciones por la parte del medio, podríamos decirlo. Pero lo mínimo que se requiere son 732 metros cuadrados para las maquinarias, para todo este espaciocito de acá. Ya, quisiera saber si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Yo, Ricardo, una pregunta. Dígame. Entonces, sacando un resumen de este ejercicio, los datos que nos dan de los operadores, de los operarios, tanto lo que es el número y la altura, solamente lo utilizamos para hallar el coeficiente K, porque después para lo que es el SG, que es la superficie gravitacional, ya no consideramos tampoco, solo nos enfocamos netamente en el carro. Sí, toda la razón. Los operarios solamente serviría para hallar lo que es el coeficiente K. No se calcula la superficie estática gravitacional o de evolución, debido, les dije hace rato, que el operario no siempre va a estar en un lugar. A ver, lo voy a simbolizar acá con rojo en este dibujito. Supóngase que el operario es este puntito rojo, pero luego va a cambiar de posición y va a venir para acá, luego va a venir para acá, luego va a venir para acá, luego para acá. O sea, no es como que el operario pueda estar fijo y podamos calcular un espacio determinado que ocupe. Por eso mismo, por lo que para en constante movimiento. Mientras que un carrito, lo voy a simbolizar con azul. Sí, con azul. Supóngase que un carrito está en esta parte de acá. Ya, pero luego se viene para acá y va a ocupar un espacio. Se viene para acá y va a ocupar un espacio. Se viene para acá y va a ocupar un espacio.
O sea, para donde quiera que vaya, va a tener un espacio ocupando. O sea, va a estar sí o sí en un pasillo estacionado, o si no, en todo caso, pues lo van a despachar para acá afuera y lo van a estacionar acá afuera, pero va a seguir ocupando un espacio. Entonces, es por eso necesario calcular las superficies que ocupa el carro, mientras que el operario no, porque como les decía, el operario se puede escabullir en cualquier parte, puede estar en cualquier parte, en cualquier maquinaria. No sé si ahora le quedó un poquito más claro. Sí, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta más? Yo una pequeña pregunta. Este, Dígame. en el SC de la máquina C, ¿cómo lo ¿Ya? sacó el 15,21? El 15,21 se lo voy a pintar de verde. El SSC es con esta fórmula de acá, que es pi cuartos o pi sobre 4 multiplicado por el diámetro al cuadrado, que este simbolito es tengo entendido que es el diámetro, entonces ese diámetro lo elevamos al cuadrado, 4,4 al cuadrado, entonces pi cuartos por 4,4 al cuadrado nos da 15,21. Ya, siempre es pi sobre 4, ¿no? Sí, 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 sí. Ya. O el otro caso era que si en el caso de que nos daba el radio, les había dicho acá, a ver, ¿dónde está mi fórmula? Si en el caso de que nos dé el radio, lo voy a pintar de verde. En el caso de que nos dé el radio, ya quedaría pi por el radio al cuadrado nada más. Ahí no se lo dividiría entre 4 al número pi. ¿Alguna otra duda o pregunta más, chicos? Ya. El avance de hoy va a ser corto. Voy a hacer unos ejercicios más. A ver, habiendo hecho esta explicación, este ejercicio de acá, se los voy a subir al, al Classroom. Se los voy a plantear en este momento, qué es lo que tienen que hacer, y ustedes me lo van a subir, me van a subir lo que son, me van a subir lo que son sus resultados, todos sus cálculos, así como hemos determinado en este punto de acá, todos sus cálculos me los van a subir. Ya va a ser un simulacro de examen que puede venir, puede ser que el ejercicio sea así de largo, como también puede ser así de cortos. Y ustedes tienen que aplicar lógica. Ya, reitero, esto me lo van a subir, este ejercicio, como los resultados de este ejercicio, y se los voy a plantear. Ya, a ver, veamos. Tenemos las maquinarias, tenemos largo, ancho, superficie, perdón, el diámetro, altura, lados útiles y cantidad. Nos dice determinar la superficie mínima requerida, o sea, es lo mismo que el anterior. Quiere que hallemos la ST prima prima y que tiene que estar solamente en metros cuadrados. Tenemos un estante, tenemos remalladora, una máquina recta, una collaretera, mesa de corte, mesa de inspección, y luego viene lo que son carritos. Todo esto de acá, primero que nada, todo esto de acá son elementos estáticos. Luego vienen estos de acá, operarios, carretillas, carritos. Todos estos de acá son elementos móviles. El carrito lo metes donde sea, las carretillas también, y los operarios, como les decía, se van a mover por donde quieran. Ahora, aquí en este caso, la diferencia con el anterior ejercicio es que ya tenemos prácticamente el dato del coeficiente K, que es 0,72. Les había dicho que el ingeniero o nos hace calcularlo o directamente nos lo da el dato. ¿Ya? Entonces, eso chicos, para que lo tomen en cuenta y a ver qué más. Aquí en este caso nos está dando, no nos está dando ni ancho ni largo, pero nos está dando el diámetro. Es lo mismo, es una máquina redonda, incluso aquí ya nos los da los lados útiles de esta máquina. Y de los operarios sabemos que no se calcula absolutamente nada. Los operarios, como dijimos con el compañero hace un momento, solamente se ocupaban en el caso de querer calcular el coeficiente K.
ya, pero en este caso ya no los está dando el coeficiente K. Ya ustedes tienen que calcular acá, reitero, SS, SG, SE, ST, y a ver cómo estaba la ST prima. Y acá abajo sacan su, bueno, lo voy a borrar este de acá, como no se va a ocupar eso, va a ser ustedes acá tienen que hallar la ST prima prima. Ya, este resultado en metros cuadrados. Eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que me pase a los otros ejercicios que tenemos. ¿Algo que preguntar, ¿Hasta qué chicos? hora lo podemos mandar? Yo creo que se lo voy a poner para todo el día, para que lo puedan mandar, lo puedan analizar. Ese es hasta el lunes, que no te tengo Reitero, clases. prácticamente lo mismo, es lo mismo. No, o sea, no cambia nada con respecto a este ejercicio. Ya incluso ya les he ubicado las máquinas estáticas y las móviles. Y respondiéndole al compañero, no se puede hacerlo hasta el lunes. Es mucho el tiempo y como es un simulacro prácticamente, incluso debería darles una hora o menos, digamos. Pero como estamos iniciando con este ejercicio, les voy a dar toda la tarde para que lo hagan. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Creo que no. Ya. Sí. Listo, gracias. Pasemos a este tipo de ejercicios que son más cortitos y son simplemente, por así decirlo, de lógica. Nos dice, ¿cuál es la superficie mínima requerida para la instalación de 20 máquinas con 4 lados útiles? Para no perder tiempo, vamos a ir anotando los datos. Tenemos, a ver, nos está pidiendo la superficie total. Ya, ahorita vamos a determinar en qué unidades va a estar. Pero nos está dando la N minúscula, la cantidad de máquinas, que son 20. Luego nos dice que, bueno, podemos asumir que las 20 máquinas tienen 4 lados útiles. N mayúscula es 4. Si la superficie gravitacional total requerida es de 200 metros cuadrados, la superficie gravitacional total es de 200 metros, pero vamos a hacer chueco. 200 metros cuadrados. Dice, la altura media ponderada de los elementos móviles, la altura media ponderada de los elementos móviles es de 1.28. Nos está dando con unidades, metros. Ya. Y la altura media ponderada de los elementos estáticos es igual a 1,6 metros igual. Ya. Reitero, la pregunta era, ¿cuál es la superficie mínima requerida? Ya. Aquí nosotros normalmente vamos a saber las unidades cuando nos dé este dato de acá. La superficie gravitacional o de gravitación total nos está dando en metros cuadrados, o sea que directamente ya este resultado que calculemos acá va a estar en metros cuadrados. Ya. Entonces, nosotros para calcular la superficie mínima requerida, habíamos dicho que la fórmula era superficie total va a ser igual a la superficie estática más la superficie de gravitación más la superficie de evolución. Entonces, por ende, nosotros debemos calcular cada una de ellas. Pero en este caso nosotros tenemos la superficie de gravitación. Ya, tenemos que calcular la superficie estática y la superficie de evolución. Entonces, a ver, veamos. La superficie estática tiene como fórmula largo por el ancho, pero en ningún momento nos dieron algún dato que tenga largo o ancho. Bueno, pasémonos a la otra fórmula. La superficie de gravitación. Veamos qué tenemos ahí. A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Superficie de gravitación va a ser igual a la superficie estática por el número de lados útiles. Entonces, bueno, aquí podríamos calcular el dato anterior, este de acá, superficie estática. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la superficie gravitacional y tenemos el número de lados útiles. Y el que nos quedaría por despejar, en este caso, sería la superficie estática. Entonces yo lo voy a colocar acá y voy a decir superficie estática va a ser igual a superficie gravitacional entre el número de lados útiles. Perdón, voy a borrar
esto acá, y tiene que quedar al medio. Entonces, numéricamente hablando, a ver, lo voy a colocar con azul, va a ser superficie gravitacional, va a ser 200 dividido entre número de lados útiles es 4, y esto seguramente nos va a dar superficie estática igual a 50, y en este caso era metros cuadrados, entonces 50 metros cuadrados. Ya, entonces, para el primer momento ya tenemos la superficie estática. Ya tenemos esta de acá. Ahora, la superficie de evolución, lo voy a calcular al lado. Superficie de evolución, sabemos que la fórmula es coeficiente K más multiplicado por la suma de la superficie estática más la superficie gravitacional. Entonces ya tenemos ambos datos. No tenemos el coeficiente K, pero tenemos los datos de la altura media ponderada tanto de los elementos móviles como los elementos estáticos. Entonces yo lo voy a colocar acá directamente para no estar haciéndolo aparte. Sabemos que la fórmula del coeficiente K, la voy a colocar acá para que no nos perdamos. Altura media ponderada de los elementos móviles dividido entre la altura media ponderada de los elementos estáticos. Y bueno, lo tendré que colocar acá atrás, lo voy a colocar acá, perdón, acá atrás, por 2. Entonces, con azul. Ya, entonces voy a colocar mi raya fraccionaria. La altura media ponderada de los elementos móviles es 1.28. Ya, metros. Y acá abajo va a ir el 2 por la altura media ponderada de los elementos estáticos es 1.6. Esto de acá representa la K, multiplicado por la superficie estática, que son 50, más la superficie gravitacional, que son 200. ¿Alguien me ayuda con este cálculo, por favor? ¿Cuánto nos da? $100. Ya, gracias. Aquí en este punto era metro, y aquí también era metro, y pues bueno, sabemos que se van a ir metro con metro, y aquí estos de acá tenían las unidades de metro cuadrado. Entonces, en este caso quedaría metro cuadrado. Y ahora sí podemos calcular lo que estábamos diciendo en un principio, la superficie mínima requerida, ST, va a quedar, a ver, superficie estática son 50 más 200 que nos daba de dato la superficie gravitacional, y la superficie de evolución son 100. Y esto nos da 350 metros cuadrados. Este sería nuestro resultado. Es un ejercicio bastante sencillo, seguramente en ese semestre el ingeniero, este era creo que es del primer semestre virtual. No, miento. Es de un semestre presencial. Este ejercicio es de un semestre presencial. Era demasiado corto y seguramente el tiempo también era corto para este tipo de ejercicio. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Se entendió, chicos? Sí, se entendió. Ya, gracias. Vámonos con el siguiente, que es un tanto parecido. Voy a colocar datos. ¿Cuál es la superficie estática total requerida? Bueno, vamos a colocar superficie estática total requerida. Las unidades enseguida las vamos a ver. Para la instalación de 20 máquinas, n es igual a 20, con 4 lados útiles, n mayúscula igual a 4, y ocupan una superficie de evolución total de 300 metros metros elevado al cuadrado. La altura media ponderada de los elementos móviles, altura, perdón. Espera un ratico. De los elementos móviles, nos dice que es 1.6 metros, y luego viene la altura media ponderada de los elementos estáticos, que igual es, es 1.7 metros. Ahí le faltó el metro. Ya. Aquí, ¿qué datos tenemos? Bueno, primero que nada nos está pidiendo la superficie estática.
superficie estática, que seguramente su fórmula es SS igual al largo por el ancho. Nuevamente no tenemos esos datos, ni largo ni el ancho. Pero me salió un tanto chueco, largo por el ancho. Ya. Pero podríamos partir prácticamente y directamente de la fórmula del dato que nos está dando. Porque prácticamente al colocarla en la fórmula vamos a tener menos esta incógnita relativamente. Entonces la fórmula de superficie de evolución es igual al coeficiente K multiplicado por la superficie estática más la superficie gravitacional. Entonces, nosotros la superficie estática la tenemos. Aquí me faltó colocar sus unidades que van a estar en metros cuadrados debido a que este dato de acá nos lo está dando en metro cuadrado. Tenemos la superficie de evolución. Podemos hallar el coeficiente de K porque tenemos las alturas medias ponderadas 1.6 y 1.7. No tenemos la superficie de gravitación. Y bueno, pues esta es la incógnita prácticamente. No tenemos la superficie estática. Pero en este caso nosotros tenemos que jugar con las fórmulas. Entonces, ¿a qué me voy? Voy a colocar superficie de evolución que va a ser igual al coeficiente K. Y aquí va a estar multiplicado por superficie estática más la superficie gravitacional o la superficie de gravitación. Sabemos que su fórmula es superficie estática por N, por el número de lados útiles. Aquí es con verde. Ya. Entonces, bueno, ya nos eliminamos una incógnita que es la de superficie de gravitación o gravitacional. Y aquí podríamos hacer lo siguiente, que sería factorizar superficie, perdón, tiene que ser en verde todavía. Superficie de evolución va a ser el coeficiente K y aquí va a ser superficie estática y aquí va a ser 1 más por este de acá y aquí va a quedar más N. Y cierro el otro paréntesis. Eso sería el resultado factorizándolo, por así decirlo. Luego, yo lo que reitero, el dato que estoy buscando es este de acá, la SS, o superficie estática. Voy a despejar la superficie estática. Y a ver, lo voy a colocar, no voy a seguir con verde. Voy a despejar superficie estática que está multiplicando 1 más N, ya. Y esta acá de acá la voy a mandar a dividir a la superficie de evolución. El coeficiente K, este igual tiene que estar más abajo, ya. Y ahora despejo la que es la superficie estática. Superficie estática va a ser igual a la superficie de evolución sobre el coeficiente K, y esto que está multiplicando acá va a pasar a dividir 1 más N. Ahora, numéricamente hablando, ¿cómo nos queda? Superficie de evolución son 300 metros cuadrados, dividido entre la K, lo podemos calcular de la misma manera que hace rato. La altura media ponderada de los elementos móviles es 1.6 dividido entre 2 veces la altura media ponderada de los elementos estáticos, que es 1.7. Ese sería el valor de K. Multiplicado por 1 más el número de lados útiles son 4. ¿Cuánto nos da esto, chicos? Chicos, ¿cuánto nos da esto? Me sale 127,5. 127,5. Y esto estaba en metros cuadrados. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Alguien más corrobora con ese dato? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro, chicos? ¿Ninguna duda? Una pregunta. El número de máquinas lo hemos utilizado ya en este ejercicio, ¿no?
El número de máquinas, no, aquí ya no lo ocupamos. Ya, gracias. Si el ejercicio, a ver, tendría que decirnos, aquí tendría que ser claro el ejercicio, si quisiera la superficie estática total requerida, pero en metros cuadrados por cada máquina, simplemente nosotros aquí tendríamos que, a ver, ahí sí entraría, ¿no? Si nos dijera el enunciado así, metros cuadrados por cada máquina. Si dijera así, nosotros tendríamos que dividir entre las 20 máquinas. Y ahí eso nos va a dar, a ver, ahora les digo, 127.5 entre 20, eso nos daría en total 6,375 metros cuadrados para cada máquina. Pero es solamente si el enunciado lo dijera. Bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Voy a darle a guardar. Y ya. Dejaré de compartir y